Bueno, buenos días. Vamos a empezar la actividad. Mi nombre es Tomás Urrego, residente de primer año de medicina interna. Vamos a hacer un estudio de caso de paciente con anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Mi asesor fue el doctor David Vélez, internista de la Universidad de Antioquia y profesor del departamento. Bueno, entonces el contenido de la charla, vamos a desarrollar un caso clínico y posteriormente vamos a desarrollar unas metas de aprendizaje puntuales. El caso clínico es un caso de un hombre de 55 años, residente de Medellín, previamente sano. Él consulta por mes y medio de evolución de dolor abdominal localizado en mesogastrio, irradiado hacia la zona lumbar, asociado a náuseas e ictericia de instauración gradual. Además, a lo previamente referido, una marcada astenia y adinamia. Dentro de los paraclínicos extrainstitucionales tenemos una anemia normocítica normocrómica homogénea, una leucocitosis a expensas de los neutrófilos y una hiperbilirrubinemia mixta sin otros paraclínicos de colestasis elevados. En el extendido de sangre periférica teníamos una macrocitosis, hipocromía y policromatofilia. Y dentro de los estudios de coagulación teníamos un TTPA prolongado, ligeramente prolongado. Entre la presentación inicial del paciente, era un paciente que estaba estable hemodinámicamente, no tenía hallazgos a la auscultación cardiopulmonar. A la revisión de adenomegalias no se encontraron masas ni adenomegalias. Las escleras tenían un leve tinte ictérico. En el abdomen no era doloroso, no tenía masas, aunque había una aparente esplenomegalia. Por esto se empezó el estudio del paciente con diferentes ayudas diagnósticas. Dentro de ella, la primera que se le realizó fue una ecografía de abdomen total, en la que no se encontró dilatación de la vía biliar, ni se encontraron signos de colecistitis o colelitiasis, aunque se encontró una esplenomegalia de 17 centímetros con una lesión nodular focal. Este hallazgo, la idea fue confirmarlo con una tomografía de abdomen contrastada. En esta tomografía de abdomen no se documentó ascitis ni hepatomegalia, se confirma la esplenomegalia, aunque lo que se documenta es un infarto esplénico con un aparente absceso. Dentro de otros paraclínicos que se le realizaron al paciente, se encontró una LH francamente elevada en 1095, un CUMS directo positivo 3 cruces, una aptoglobina menor de 8, estaba consumida, y un CUMS directo fraccionado IgG 4 cruces, C3b y C3d 2 cruces. Las aglutininas al frío fueron negativas. Dentro de los paraclínicos de autoinmunidad e infecciosos, los ANAS y los ENAS fueron negativos, el complemento, la fracción C3 y C4 fue normal, las inmunoglobulinas eran todas normales, y de los paraclínicos infecciosos, VIH, hepatitis C y hepatitis B, todas estas serologías fueron negativas. Llamativamente, el paciente tuvo una prueba no treponémica positiva a títulos bajos en 4 diluciones, con una prueba treponémica negativa, y una IgM para el virus de Epstein-Barr positiva. El paciente fue llevado a aspirado de biopsia de médula ósea. En ese aspirado de biopsia de médula ósea solamente se documentó una celularidad aumentada para la edad, con maduración y representación de las 3 series hematopoyéticas que el hematopatólogo describe como normal, por lo que se decide hacer el diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune, inicialmente pues con la sospecha de que fuese por anticuerpos calientes. No se había todavía acuñado una etiología secundaria a esa anemia hemolítica autoinmune, y dado el compromiso previamente descrito, deciden iniciar pulsos de metilprednisolona 500 miligramos al día por 3 días, y posterior a ello dejaron al paciente con prednisolona oral 1 miligramo por kilogramo por día. Sin embargo, dado que todavía no tenían diagnóstico etiológico específico y que la sospecha persistía, llevaron al paciente a una esplenectomía diagnóstica. Esto también en consonancia que en la tomografía le habían encontrado un absceso esplénico asociado a ese infarto. Sin embargo, la estancia del paciente se complica, desarrolla una colección en sitio quirúrgico y un empiema secundario por un defecto del diafragma. Por lo tanto, se lleva al paciente a un drenaje de colección y a un drenaje del empiema, y se le administra antibiótico dirigido de acuerdo a los resultados de los cultivos. Este vaso se lleva a patología, y la patología lo único que documenta es una necrosis coagulativa y liquefactiva masiva y un infarto sin evidencia de infiltración neoplásica.
Como les mencioné previamente, el paciente tenía un TTPA prolongado aislado. Después de la evolución que previamente les mencioné en la evolución posoperatoria, el tratamiento antibiótico y el manejo de las complicaciones posoperatorias, todavía persistía la duda de que este fuese una anemia hemolítica que fuese secundaria a alguna otra patología. Dentro de ellas nos llamó la atención que tuviese un TTPA prolongado, aislado y una prueba no treponémica positiva con una prueba treponémica negativa, por lo que solicitamos inicialmente un test de mezclas. El test de mezclas no corrigió con el plasma normal, persistía prolongado a pesar del uso del plasma normal, por lo que sospechamos la presencia de un inhibidor. Y con este test de mezclas que no corrigió, decidimos solicitar un perfil de SAF completo. En el perfil de SAF encontramos un anticoagulante lúpico tamizaje positivo 2.36, sin el confirmatorio fue negativo en 1.15. Y dentro de las anticardiolipinas tuvimos una IgM positiva en 65 y dentro de las antibeta 2 glicoproteína 1 tuvimos una IgM positiva en 63. En la estancia posterior, el paciente desarrolla nuevamente anemia grave, caída de 2 gramos de hemoglobina, taquicardia, elevación de los marcadores de hemólisis. Recuerden que estábamos en contexto del manejo de las complicaciones posoperatorias, estaba recibiendo tratamiento antibiótico dirigido para el empiema y la colección del lecho quirúrgico, por lo que se decidió aplicarle 2 dosis de inmunoglobulina, 1 gramo por kilo. Con esto se logró el control de la hemólisis, se decidió dejar al paciente con una dosis de estrés de glucocorticoide con prednisolona 15 miligramos al día. En el momento en que la infección estaba controlada, los focos estaban drenados, el paciente ya fue administrado antibiótico oral y se empezó a planear pues, el egreso seguro del paciente. Las metas de aprendizaje que nos planteamos para este caso son: 1, el enfoque del paciente con anemia hemolítica autoinmune; 2, la relación que hay entre anemia hemolítica autoinmune e infarto esplénico; y 3, cuáles son los aspectos generales del tratamiento inicial y del tratamiento específico de la anemia hemolítica autoinmune, especialmente de la que es mediada por anticuerpos calientes. Bueno, entonces ya para hablar del enfoque de la anemia hemolítica autoinmune, una introducción muy breve sobre la anemia hemolítica como categoría grande. Las manifestaciones clínicas son manifestaciones clínicas muy inespecíficas: disnea, fatiga, taquicardia en hasta 75% de los pacientes, ictericia y esplenomegalia, que son manifestaciones un poco más localizadoras, solamente se presentan en 30% de los pacientes. Al examen físico podemos encontrar palidez, ictericia, taquicardia, falla cardíaca, especialmente en el contexto de un core anémico, y en algunos casos podemos o no encontrar esplenomegalia. Como les muestro en esta tabla, las anemias hemolíticas, tanto inmunes como no inmunes, son relativamente infrecuentes. Como podemos ver allí, la más común es la inmunomediada, que es por anticuerpos calientes, que alcanza una incidencia de 2 por cada 100.000 por año, y la incidencia cae de ahí en adelante con casos más raros como la hemoglobinuria paroxística nocturna, que tiene una incidencia de hasta 0.1 por cada 100.000 por año. El diagnóstico de la anemia hemolítica está aunado a su definición. Esta definición es una definición que propusieron en el Consenso de Viena en 2020, que es esta referencia que les pongo acá, y es la anemia que es secundaria a disminución de la vida de los glóbulos rojos por destrucción de los mismos. Los marcadores específicos de hemólisis, o los que tienen una mayor especificidad para hemólisis, son la LDH, que la vamos a encontrar elevada, y la aptoglobina, que la vamos a encontrar consumida. Otros marcadores de hemólisis que no son tan específicos, pero que pueden orientar hacia, son la bilirrubina, que la podemos encontrar elevada, especialmente a expensas de la indirecta, y en el extendido de sangre periférica podemos tener algunos hallazgos que dependerán de la etiología de la hemólisis. Por ejemplo, esferocitos, esquistocitos, drepanocitos, eliptocitos, entre otros. Ahora, la prueba reina para enfocar el paciente con anemia hemolítica es el CUMS, la prueba de CUMS directo. Con esa prueba vamos a dividir el grueso de pacientes en dos: los pacientes que son CUMS negativos y los pacientes que son CUMS positivos. Los pacientes que tienen una prueba de CUMS positivo son aquellos que vamos a agrupar dentro de la categoría de anemia hemolítica inmunomediada, y dentro de esa categoría vamos a tener 3 grandes grupos: anemia hemolítica por medicamentos, anemia hemolítica por aloinmunización y anemia hemolítica autoinmune per se.
En este grupo final es en el que nos vamos a concentrar en esta revisión. Ahora, es importante conocer un poco la prueba, que es la que utilizamos para categorizar los pacientes. La prueba de CUMS directo es una detección de anticuerpos dirigidos contra antígenos de membrana de los glóbulos rojos, y esto se hace con un anticuerpo poliespecífico contra globulina humana. La detección o el sustrato de detección del CUMS son los anticuerpos anticomplemento, especialmente los anti-C3D y los anticuerpos anti-IgG. Los métodos para detectar el CUMS directo son múltiples. Está la prueba convencional en un tubo seco que logra la hemólisis de glóbulos rojos frescos, la microcolumna de gel y métodos de fase sólida. A medida que han ido avanzando la tecnología de estos métodos, ya cada vez es mayor el rendimiento de estas pruebas. Y como dato epidemiológico general, el 97 a 99% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune van a tener un CUMS positivo, aunque en algunos escenarios no específicos de la enfermedad vamos a tener que hasta el 1% de la población sana puede tener positivo el CUMS directo, y en contexto de hospitalización este número puede subir incluso hasta 15 a 20% de los pacientes hospitalizados que no tienen anemia hemolítica autoinmune. Posterior a tener un CUMS directo positivo, debemos categorizar cuáles son los antígenos o los anticuerpos que son el sustrato para que ese CUMS directo fuese positivo. Y eso lo vamos a hacer a través del CUMS fraccionado. El CUMS fraccionado nos permite detectar cada uno de los componentes que previamente les estaba mencionando. Los sustratos clásicos son los anticuerpos dirigidos contra IgG, contra C3D y contra C3b. En algunos textos mencionan sueros o antisueros específicos contra IgM, aunque eso es inusual. Ya posteriormente les mencionaré más de ello. Como podemos ver en este diagrama, el CUMS fraccionado nos va a dividir el grueso de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune en 4 grupos. Aquellos que son IgG positivo, C3 negativo, que vamos a sospechar que son pacientes que tienen una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Los que son IgG positivo, C3 positivo, la gran mayoría de estos pacientes son anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes. Sin embargo, algunos de ellos tendrán algo que se denomina una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos mixtos. Los pacientes que son IgG negativo, C3 positivo, son los pacientes en los que deberíamos hacer una búsqueda específica de aglutininas frías. Y los pacientes que son IgG negativo, C3 negativo, este contexto es complejo porque si hay una sospecha clínica muy fuerte de que el paciente tenga una anemia hemolítica autoinmune, debemos sospechar un escenario, y es la anemia hemolítica autoinmune con CUMS negativo, que en realidad es relativamente raro. Como pequeña cuña, aquellos pacientes que son IgG negativo, C3 positivo, además de pensar en aglutininas frías, deberíamos pensar en hemoglobinuria paroxística fría, que ahorita mencionaré un par de palabras sobre ello. Entonces, como les mencionaba, la característica típica de los pacientes con hemoglobinuria paroxística fría son que tienen un CUMS fraccionado IgG negativo, C3 positivo. Esta enfermedad se da por la presencia de una IgG biespecífica contra el antígeno P. Esto es lo que antes se denominaba la hemoglobinuria Donat-Landsteiner, que a su vez ellos fueron los que acuñaron la forma de detección de esta hemolicina. Inicialmente se asoció esta enfermedad a sífilis, que era una reacción inmunomediada secundaria a la infección por sífilis. Sin embargo, después del advenimiento de la penicilina, se viene asociando más la hemoglobinuria paroxística nocturna a los pacientes pediátricos, específicamente posterior a las infecciones respiratorias. Sin embargo, en los pacientes adultos se podría presentar la hemoglobinuria paroxística fría, específicamente secundaria a algunos trastornos como trastornos hematológicos, linfoproliferativos sobre todo, y en trastornos autoinmunes como por ejemplo el lupus. La forma de detección de esta hemolicina es, como les esquematizo acá, la infección respiratoria o cualquiera que fuese el disparador genera la producción de autoanticuerpos. Cuando esta muestra que tiene autoanticuerpos y glóbulos rojos del paciente
se pone a una temperatura fría. Es esa temperatura fría la que permite que estos autoanticuerpos se unan a la membrana del eritrocito. Posteriormente, estos autoanticuerpos son opsonizados por fracciones del complemento y finalmente, en el momento en que se retorna la muestra a una temperatura basal, a una temperatura más cálida, eso es lo que genera la hemólisis. Y esto es lo que explica los fenómenos clínicos que presentan estos pacientes. Dentro de los casos mixtos, vamos a tener pacientes que tienen anticuerpos IgG calientes e IgM fríos. El CUM fraccionado va a ser IgG positivo, C3 positivo. Los casos mixtos pueden ser idiopáticos o secundarios, siendo secundarios principalmente por lupus y por linfomas, y estos se subdividen en dos. Los pacientes que tienen un título elevado de IgM con alta amplitud térmica y los pacientes que tienen títulos normales de IgM con alta amplitud térmica. Este término de amplitud térmica, como les mostré en una diapositiva previa, habla sobre la temperatura a la cual tienen una interacción óptima con el antígeno. Eso habla específicamente de la interacción anticuerpo-antígeno, más que la presentación clínica per se. Dentro de las causas de anemia hemolítica autoinmune las vamos a dividir de acuerdo si es mediada por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. La que es mediada por anticuerpos calientes, que como podemos ver es la más frecuente, hasta un 80%, puede ser ocasionada por malignidad, por enfermedades autoinmunes, por infecciones, inmunodeficiencias en el proceso post-trasplante de células hematopoyéticas o idiopática. Mientras que la que es mediada por anticuerpos fríos, que es solamente hasta un 15% de los casos, puede ser también por malignidad, por infecciones, también en post-trasplante de células hematopoyéticas o también idiopática. Hay unos falsos positivos y unos falsos negativos de las pruebas de CUMS, tanto las pruebas de CUMS directo como las pruebas de CUMS fraccionado. Lo principal son los factores técnicos, que se agite muy fuerte la muestra, que no se haga un manejo apropiado de la muestra al laboratorio, que se coagule la muestra antes de que llegue al laboratorio, que no se haga un buen proceso de lavado después de añadir los anticuerpos específicos pues, contra los diferentes antígenos o contra las diferentes inmunoglobulinas que queremos detectar, valga la redundancia. Sin embargo, hay algunos factores que generan falsos positivos, que es por ejemplo los pacientes que tienen aglutinación espontánea, los pacientes que tienen niveles excesivos de proteínas séricas, específicamente aquellos que tienen gamapatías, tratamiento con inmunoglobulina intravenosa por alguna otra indicación, los pacientes que tienen infecciones, por ejemplo el VIH, malaria y el virus de hepatitis C, y los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos. Ahora, hay algunos escenarios en los cuales podemos tener un falso negativo de la prueba de CUMS. Quiero resaltar aquellas anemias hemolíticas autoinmunes en las que son mediadas por IgA e IgM, que como les mencionaba previamente, no se detectan de manera usual con el CUMS directo, con el CUMS directo y con el CUMS fraccionado, y esto puede estar presente hasta en un 2.7% de los pacientes. Ya otros escenarios es que el paciente tenga un anticuerpo de baja afinidad, que haya un fenómeno de prozona o que el paciente haya recibido anticuerpo anti-CD20, tratamiento con anticuerpos monoclonales y anti-CD20 por alguna otra indicación. Con esto entonces queríamos hacerle unas preguntas al experto. En este caso invitamos al doctor Huxley Braulio Cabrera, que él es hematólogo de la Universidad de Antioquia y se desempeña en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Al doctor Braulio con este apartado le hicimos dos preguntas y es, uno, la búsqueda sistemática de frías aún en ausencia de síntomas, si siempre se debe hacer, y dos, si siempre se debe hacer una búsqueda sistemática de neoplasia, pues en los pacientes con anemia hemolítica por anticuerpos calientes, pues como les comenté, una de las principales causas es la malignidad. Perfecto, Tomás. Yo quiero resaltar algo y es volver al caso clínico y que seamos conscientes de que el paciente tenía un Ig positivo y un C3 positivo, razón por la cual le pidieron las criaglutininas, que si este examen se realiza bien, porque sabemos de sus condiciones preanalíticas y analíticas, pues ya ahí no se queden con el concepto de que eso queda como una anemia hemolítica mixta, sino que ya si las aglutininas dieron frías, entonces ya es una anemia hemolítica autoinmune y anticuerpos calientes, ¿cierto? Entonces, ese es el diagnóstico del paciente, una anemia hemolítica autoinmune con anticuerpos calientes. Y esa fue la primera duda que nos motivó a profundizar más
en el análisis de este Kunz fraccionado, y que Tomás lo acaba de hacer de una forma muy prolija. Ahora, ¿qué exámenes se le piden a esos pacientes? Entonces, como pueden ver, a nuestro paciente le pidieron de todo, ¿cierto? Tacto abdominal contrastado, citometría de flujo, no recuerdo si se la pidieron en sangre, y biopsia de médula ósea. Entonces, la meta de aprendizaje acá, y que le vamos a preguntar al profe, es, bueno, ¿realmente sí se le debió haber pedido todo a este paciente, o había algunas cosas que se omitieron, que se habían de haber omitido, teniendo en cuenta la evidencia actual de la que disponemos? Gracias, profe. Bueno, el doctor Braulio nos acompaña de manera asincrónica. Les voy a reproducir los comentarios que nos compartió el doctor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Braulio Cabrera. Soy internista, hematólogo del Hospital Pablo Tón Uribe. En primera instancia, quiero agradecer al doctor David por la invitación a participar en esta reunión. Y vamos a darle respuesta a las preguntas que se postularon. Para dar respuesta a estas preguntas, recomiendo la revisión del primer consenso internacional de diagnóstico y tratamiento de política autismo en adultos, que es una publicación que apareció en el año 2020 en la revista Flood Reviews, y es una forma en la que se intenta estandarizar la terminología. Da unas pautas muy claras del abordaje diagnóstico y del abordaje terapéutico. Bueno, respecto a la primera pregunta, que es en qué circunstancias ordenamos en los pacientes o debemos ordenar en los pacientes la medición de las aglutininas, lo hacemos principalmente en el contexto, en el escenario de sospecha de enfermedad por aglutininas frías. No lo hacemos de forma rutinaria. ¿Y eso en qué momento ocurre? Ya sea en el paciente que tiene síntomas relacionados con el frío, en aquellos pacientes en los que por variables preanalíticas sospechamos una enfermedad por aglutininas frías. Entonces, en aquel paciente en el que hay aglutinación espontánea de la muestra, en aquel paciente en el que hay una alteración de la relación hemoglobina-hematocrito, normalmente esta relación es de 3, pues de hematocrito sobre hemoglobina, y cuando esta relación se altera, nos sugiere que hay una enfermedad por aglutininas frías, o que encontramos una positividad del Kunz que es positivo para C3D o IgM. Entonces, en esas circunstancias es que nosotros hacemos la medición de las aglutininas. Es muy frecuente observar que haya positividad del Kunz tanto para IgG como para C3D. Entonces, nosotros lo que hacemos es solicitar las crioaglutininas, y eso nos facilita el abordaje diagnóstico junto a los otros elementos, específicamente en la búsqueda activa de una gamapatía monoclonal y de una población linfoproliferativa, pues podemos acercarnos mucho más al diagnóstico. Hoy por hoy ya sabemos que la enfermedad por aglutininas frías es una entidad ajena, una entidad distinta. La patogénesis es una enfermedad linfoproliferativa, es una gamapatía monoclonal de significancia clínica, generalmente de tipo IgM-kappa. Debemos identificar esa población clonal, y esos anticuerpos de índole clonales tienen una especificidad contra algunos antígenos de superficie del glóbulo rojo, como son el antígeno I. Y pues genera una constelación de signos y síntomas, hallazgos de laboratorio, que permiten como crear el constructo de una enfermedad por aglutininas frías o un síndrome por aglutininas frías. Hoy por hoy ya sabemos, respecto a la segunda pregunta, que es en qué pacientes hacer una búsqueda de enfermedad linfoproliferativa, la respuesta es a todos, básicamente a todos los pacientes. Digamos que tenemos un workup básico, y dentro del workup sabemos, lo que buscamos es identificar el 50% de los casos que tienen una condición secundaria. Entonces hay una serie de estudios diagnósticos que son como imprescindibles o necesarios para descartar esa condición. Nosotros podemos tener anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes por enfermedades neoplásicas. De estas enfermedades neoplásicas, la gran mayoría son linfoproliferativas, y también puede ocurrir en el contexto de tumores sólidos. Entonces, la recomendación es realizar en aquellos pacientes
que tienen esta condición, realizarlo de forma rutinaria, realizar una tomografía de tórax y abdomen en el peor escenario, también se puede realizar un PET-CT, pero el abordaje inicial y más económico y sencillo con el que cuentan la mayoría de las instituciones es realizar una tomografía de tórax y abdomen contrastada. Allí podemos ver si existe alguna lesión o una masa sólida, podemos identificar si existen adenopatías y algo con lo que uno se encuentra con mucha frecuencia en la práctica clínica es que los pacientes pueden tener algo de hepatosplenomegalia. No necesariamente la hepatosplenomegalia en estos casos representa, es un reflejo, ¿sí? El 100% de las veces, de una enfermedad maligna. Por el mismo fenómeno hemolítico, por la activación del sistema reticular endotelial y especialmente por la hemolisis extravascular, pues esto puede ocurrir, principalmente la esplenomegalia. Entonces, la recomendación es que se identifique alguno de estos hallazgos y poder uno proceder con conforme a la sospecha diagnóstica de que haya una enfermedad linfoproliferativa. Pero es muy frecuente, como les cuento, que uno encuentre algún grado de esplenomegalia en estos pacientes y uno debe estudiar esa esplenomegalia principalmente si existe algún elemento que sugiere una enfermedad linfoproliferativa o si esa esplenomegalia, desde el punto de vista clínico, es desproporcionada. Por ejemplo, una esplenomegalia masiva en el contexto simplemente de una hemolítica autoinmune, eso nos debe alertar de que hay alguna condición subyacente, que no solamente es por la enfermedad, por la condición hemolítica per se. Otra pregunta muy importante y muy frecuente es a qué pacientes se les debe realizar estudio de médula ósea. Y el estudio de médula ósea no se hace de forma rutinaria. Lo hacemos en aquellos pacientes en los que tenemos algún indicio de una enfermedad hematológica maligna. Si encontramos una linfocitosis con inversión del diferencial, por ejemplo, es una indicación. Si tenemos esa esplenomegalia desproporcionada, estamos en el contexto de un síndrome de linfadenopatía generalizada, sospechamos una enfermedad linfoproliferativa, no podemos tomar de forma sencilla una biopsia ganglionar, o es muy mórbida la realización de la esplenectomía, o en el caso de los pacientes en los que encontramos una gamapatía monoclonal, pues para clasificar adecuadamente la gamapatía monoclonal. Y como les mencioné previamente, pues el constructo de la enfermedad por aglutininas frías hoy por hoy es de una gamapatía monoclonal. Entonces, todos los pacientes con enfermedad por aglutininas frías se les debe hacer estudio de médula ósea. A los pacientes que tienen enfermedad por anticuerpos calientes no se les hace de forma rutinaria estudio de médula ósea. Solo si existe algún elemento que sugiera condición linfoproliferativa o en aquellos pacientes que no tienen adecuada respuesta al tratamiento de primera línea. Listo. Entonces, ya después de haber desarrollado esta primera meta de aprendizaje, vamos a pasar a la segunda meta de aprendizaje, que era la relación entre anemia hemolítica autoinmune e infarto esplénico. Yo creo que es muy importante volver al caso clínico para que el marco teórico que va a desarrollar Tomás lo tengan muy presente y lo tengan relacionado con ese caso clínico. Entonces, era un paciente con anemia hemolítica autoinmune con anticuerpos calientes que en la tomografía habían encontrado unas lesiones que habían considerado que probablemente eran infiltrativas. Ese fue el motivo por el que le realizaron la esplenectomía, porque radiológicamente parecían lesiones infiltrativas de alta sospecha, pero la biopsia lo que mostró fue que estaba lleno de infartos esplénicos. Y la biopsia se revisó nuevamente y se confirmó eso. Entonces quedamos con un paciente con anemia hemolítica, con anticuerpos calientes, con infartos esplénicos y toda la batería de exámenes que se le hicieron muy juiciosamente normales. Gracias, profe. La literatura que hay sobre la etiología específica del infarto esplénico es en realidad dispersa, como por definirla de alguna manera. Hay unas asociaciones clásicas con el infarto esplénico que ya les voy a mencionar en un momento en la siguiente diapositiva. Este es el estudio más grande que en este estudio describen que la presentación usual de la anemia hemolítica autoinmune, la presentación usual del infarto esplénico era principalmente dada por tres características.
dolor en cuadrante superior izquierdo en el 20% de los pacientes, dolor abdominal generalizado en el 47% de los pacientes y llamativamente en un 33% de los pacientes había ausencia por completo de dolor abdominal. En hasta 60% de los pacientes había una sola condición asociada con el infarto esplénico. En hasta 31% de los pacientes habían dos condiciones asociadas con el infarto y en hasta un 10% de los pacientes habían tres o más condiciones asociadas con el infarto esplénico. Como les mencionaba, hay unas causas clásicas relacionadas con el infarto esplénico, las causas cardioembólicas, las que son asociadas a la anemia por células falciformes, la infección o el contexto de sepsis y la malignidad. Sin embargo, ellos analizaron que de los 15 pacientes que tuvieron con un estado hipercoagulable no maligno, 2 de ellos tuvieron anemia hemolítica autoinmune. Y además de eso, en el grupo de las causas misceláneas describieron un paciente con mononucleosis infecciosa. Llamativamente, esto lo encontramos reflejado en la literatura, es solamente un reporte de casos de un paciente con infarto esplénico, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, anticuerpos antifosfolípidos, que la causa era una mononucleosis infecciosa. A resaltar que en el caso clínico teníamos como un factor confusor, lo podríamos denominar así, una IgM para Epstein-Barr positiva. Sí, hay que hacer la salvedad que no eran anticuerpos heterófilos, sino que eran solamente anticuerpos contra la cápsula. Gracias, profe. Con este apartado de anemia hemolítica autoinmune e infarto esplénico le quisimos hacer una pregunta al doctor Huxley y es, ¿qué opina del diagnóstico diferencial de anemia hemolítica autoinmune e infarto esplénico en este caso? Les voy a compartir lo que nos dijo el doctor Braulio. Respecto a la tercera pregunta de si existe alguna asociación de anemia hemolítica autoinmune con infartos esplénicos, lo primero es mencionar que en la abordaje de diagnóstico de infartos esplénicos debemos hacer una búsqueda sistemática de ciertas condiciones. Pero si nos ponemos a mirar con detalle, la mayoría de las condiciones en las cuales ocurre esto son condiciones hematológicas y un porcentaje no despreciable no podemos encontrar ninguna causa de ser simplemente idiopáticos. ¿Qué condiciones tratamos de identificar? Si el paciente tiene alguna fuente cardioembólica, entonces hacemos una ecocardiografía, un electrocardiograma, determinamos si es necesario hacer un estudio de monitoreo Holter, electrocardiográfico, solicitamos un perfil de SAP. Si el paciente tiene anemia y especialmente si en los hallazgos del extendido existen marcadores de hemólisis, nos orientan, podemos buscar condiciones hemolíticas y ella es la clásica, la que más se hace hincapié es en la enfermedad de células falciformes. De hecho, esos pacientes hacen autoesplenectomía con el tiempo. Eso es mucho menos frecuente en adultos porque ya los pacientes cuando llegan a su etapa adulta ya han hecho autoesplenectomía y tienen una esplenia tanto anatómica como funcional. Pero sí existe una asociación entre anemia hemolítica autoinmune y infartos esplénicos. Hay reportes de casos y unas pequeñas series de casos donde se han identificado pacientes que no se les encuentra patología excepto una anemia hemolítica autoinmune. Digamos que desde el punto de vista fisiopatológico es algo plausible y esperable, porque es una condición en la cual el vaso sufre, pues crece y adicionalmente pues hay una congestión por la hemólisis extravascular que ocurre. Siempre que tengamos un paciente con infartos esplénicos, la revisión de la literatura al respecto sugieren que se haga una búsqueda exhaustiva de enfermedad hematológica. Hay muchas enfermedades hematológicas malignas que lo pueden causar y de estas las más características son los síndromes mieloproliferativos. Ustedes miran, están dentro de las primeras causas de infartos esplénicos. Entonces, sí puede existir una asociación, pero pues hay que hacer como un abordaje para no caer en el error de que se nos pase una causa alterna. Y pues, como les menciono, sí hay una asociación entre anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y infartos esplénicos. Hay un factor que genera confusión en el caso y es la positividad de los
anticuerpos antifosfolípidos, pues en este caso en particular. Y pues al respecto quiero hacer la salvedad de varias cosas. Primero, que los anticuerpos antifosfolípidos siempre deben evaluarse en el contexto clínico del paciente. Entonces siempre debemos solicitarlos o interpretarlos de acuerdo a la probabilidad pretest. Lo segundo es que los anticuerpos antifosfolípidos siempre se deben corroborar las 12 semanas porque tienen una alta tasa de falsos positivos y pueden ser falsos positivos transitorios, más con todo lo que le ocurrió a este paciente, ¿cierto? Tres, que las enfermedades autoinmunes como la anemia hemolítica autoinmune pueden tener una falsa positividad de autoanticuerpos y no necesariamente implica que el paciente tenga síntomas antifosfolípidos. Entonces, esto sí tenemos que evaluarlo muy de cerca el contexto del caso para poder dar un peso. Aparecieron recientemente publicados los criterios diagnósticos de ACR regular para síntomas antifosfolípidos. Estos criterios buscan son criterios clasificatorios, buscan como intentar estandarizar el lenguaje que utilizamos y hacer homogéneas las poblaciones para los estudios observacionales y terapéuticos que se van a llevar a cabo de ahora en adelante. Sin embargo, pues dentro del dominio microvascular no se habla que es uno de los dominios donde podría de pronto el paciente caer, no se habla de los partos esplénicos y tendríamos que determinar cómo se estratifica la positividad de acuerdo al título de anticuerpos antifosfolípidos que tiene el paciente. Pero esto, como les menciono, tiene que ser evaluado en el contexto del caso particular. Si esos anticuerpos son persistentes, si siguen con un alto título o no, y pues el dominio microvascular, digamos que al menos en lo que yo revisé de esa clasificación, no se contempla los infartos esplénicos. Bien. Finalmente, vamos a desarrollar la última meta de aprendizaje, que era específicamente sobre los aspectos generales del tratamiento, tanto el tratamiento inicial como el tratamiento específico de la anemia hemolítica autoinmune. Hay tres pilares del tratamiento inicial, son los glucocorticoides, el soporte transfusional y en aquellos que no presentan respuesta a los glucocorticoides, el uso de anticuerpos monoclonales anti-CD20. El uso de los glucocorticoides, inicialmente se debe hacer uso de glucocorticoides orales a dosis de 1 miligramo por kilo por día. Se ha descrito en la literatura que hasta un 80% presentan respuesta al uso de glucocorticoides. Sin embargo, esta respuesta no es sostenida en el tiempo y solamente un 20 o un 30% de pacientes únicamente con glucocorticoides presentan una respuesta sostenida en el tiempo más de un año. Hay que tener en cuenta otros aspectos y es en los pacientes que tengan un cuadro grave, la gravedad de la hemólisis es la que determinará el uso de pulsos de glucocorticoides, por ejemplo, de metilprednisolona. Esto está definido principalmente por una hemoglobina por debajo de 6 y que se asocia a inestabilidad hemodinámica y obviamente la elevación de los marcadores de hemólisis. En estos escenarios, en los que hay una presentación grave, podríamos utilizar inmunoglobulina intravenosa en tal caso de que la hemólisis grave se presente concomitantemente con infección y en algunos otros escenarios, cuando no hay respuesta en los casos graves al tratamiento inicial, se podría hacer un recambio plasmático con el fin de retirar los autoanticuerpos y evitar que ellos perpetúen la hemólisis. Idealmente se debe asociar un ahorrador de glucocorticoide, el que más está descrito en la literatura es la azatioprina, pero como les mencionaba, los pacientes que no tienen respuesta a glucocorticoides, usualmente en las primeras 4 semanas es allí el momento en que se plantea el uso de anticuerpos antimonoclonales anti-CD20 como el rituximab. Ahora, de acuerdo a la respuesta, vamos a definir unas categorías. La respuesta completa son aquellos pacientes que presentan normalización de la hemoglobina y de los marcadores de hemólisis, ambos. Los pacientes que tienen respuesta parcial son los que tienen hemoglobina mayor de 10 o un incremento de al menos 2 gramos de hemoglobina con o sin normalización de los marcadores de hemólisis. Y en caso de que las recaídas de la enfermedad sean graves, se debe hacer
lo que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Sin embargo, en los pacientes que no presentan respuesta, la respuesta ya sostenida en el tiempo usualmente se evalúa al año y a los 2 años. Los pacientes que presentan ausencia de respuesta, tanto de respuesta parcial o de respuesta completa, o los pacientes que definitivamente no responden en absoluto, luego de 8 a 12 meses se define la anemia hemolítica autoinmune como una anemia hemolítica autoinmune refractaria, y es en esos escenarios en los que se plantea o se debe replantear el diagnóstico y en tal caso de volverse a confirmar el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune, luego de repetir una aspirada biopsia de médula ósea, la prueba de Coombs, excluir otras causas como las carenciales y las infecciosas, se debe plantear escalar en las líneas de tratamiento. Y esto dependerá de la edad del paciente y si tiene o no comorbilidades. Si el paciente es menor de 65 años y no tiene comorbilidades, es un paciente al que se le debe ofrecer esplenectomía. Por el contrario, en los pacientes mayores de 65 años que presentan comorbilidades, en estos pacientes se les debe ofrecer un paso adicional de inmunosupresión, sea con ciclofosfamida, ciclosporina A o micofenolato mofetil. Hay unas terapias en desarrollo para el tratamiento de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. No voy a hacer mucho hincapié en esto, simplemente para mencionarles que se están haciendo blancos farmacológicos para cada una de las etapas de la anemia hemolítica, sea la producción de autoanticuerpos con terapias dirigidas contra las células beta, contra las células B, perdón, terapias dirigidas contra el complemento y su cascada que finaliza en el complejo de ataque membrana, terapias dirigidas a la respuesta de la médula con la reticulocitosis y terapias dirigidas contra la proliferación o el daño pues, esplénico que puede ocasionar esta hemólisis. Con respecto a anemia hemolítica por aglutininas frías, no voy a mencionar mucho, solamente un punto. Como mencionó el doctor Braulio, hay un paradigma reciente y esto se está manejando como una enfermedad clonal y por lo tanto los pilares del tratamiento son esquemas de inmunosupresión y o quimioterapia. El que en este momento tiene mayor aceptación a nivel mundial es la combinación de vendamucina con rituximab porque alcanza una tasa de respuesta buena en un tiempo relativamente prolongado con una toxicidad baja, comparado con otros esquemas como por ejemplo los que utilizan fludarabina o el bortezomib, que o no tienen una buena tasa de respuesta prolongada o tienen una alta toxicidad. En el futuro, para aglutininas frías, vienen anticuerpos dirigidos contra el complemento, los inhibidores de la tirosina quinasa Brun o el daratumumab, pero como les decía, pues esto es simplemente un abrebocas. Con respecto a esta última meta de aprendizaje, recordemos el caso clínico, el paciente recibió pulsos de glucocorticoides, luego recibió glucocorticoides orales a dosis de 1 miligramo por kilo por día. Luego, cuando estuvo en el contexto de la infección, recibió inmunoglobulina intravenosa y finalmente se dejó con esteroide oral a dosis de estrés. Por ello, quisimos hacerle 2 preguntas al doctor Braulio y uno es, ¿cuál es su abordaje para el tratamiento de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes? Y qué opciones considera en caso de presencia de infección concomitante. Ya para la última pregunta, las últimas preguntas que están encaminadas como al plan terapéutico de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, tenemos que tener en cuenta qué tanta hemoglobina tiene el paciente y la rapidez con que hubo caída de la hemoglobina. Eso es un factor importante, porque aquellos pacientes que tienen una caída notoria en la hemoglobina con síntomas importantes y que ocurre de una forma rápida, pues nosotros vamos a ser más agresivos con el tratamiento. Esto está basado pues, en recomendaciones de expertos. No vamos a encontrar de pronto un ensayo clínico que nos dé respuesta a esto. Pero sabemos que aquellos pacientes que tienen una enfermedad más agresiva, con una caída rápida en la hemoglobina, sintomática, son pacientes que vamos a manejar de forma más incisiva. En estos casos, explícitamente la recomendación es utilizar pulsos de esteroides durante 3 días.
En los casos restantes vamos a utilizar esteroides. La recomendación general es utilizar una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Uno quiere en la práctica clínica que por lo general con la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo resulta ser suficiente, pues la mayoría de los pacientes van a tener respuesta. Y es lo que se describe pues en las series. Un porcentaje muy importante de pacientes van a tener respuesta. Pero la respuesta a los esteroides no se debe evaluar en el transcurso de 1, 2 o 3 días. Uno debe dar un tiempo de alrededor de una semana. Al paciente se le puede ofrecer soporte transfusional si es necesario. El paciente tiene síntomas derivados de su anemia, se le debe ofrecer soporte transfusional. Y una cosa muy importante es que se va a hacer la clasificación del paciente, se le hacen las pruebas transfusionales, que incluye el rastreo de anticuerpos irregulares, las pruebas cruzadas, y esto va a dar panreactivo, porque los anticuerpos calientes son anticuerpos muy promiscuos, van dirigidos contra muchos antígenos. Entonces esas pruebas pretransfusionales van a salir reactivas. Una cosa que lo puede uno guiar cuando no tiene diagnóstico a nivel política autoinmune, que a veces así se termina haciendo se llega como al diagnóstico explícito, es que en el banco de sangre pueden procesar una cosa que se llama el autocontrol. ¿Y el autocontrol en qué consiste? Se centrifuga la muestra, se separa el plasma, el suero del paciente de los glóbulos rojos, y se toma una muestra del plasma del paciente y se pone a reaccionar junto a los glóbulos rojos del propio paciente y suele haber aglutinación, eso se llama autocontrol. Y como les digo, las pruebas pretransfusionales van a salir reactivas. El rastreo de anticuerpos irregulares va a ser positivo porque va a reaccionar contra múltiples antígenos de los eritrocitos. Y adicionalmente, cuando se hacen las pruebas cruzadas, también va a haber reactividad. Entonces, esto es una situación que genera mucho estrés al personal del banco y al médico tratante. Yo lo que he revisado al respecto y lo que uno evidencia en su práctica diaria es que por lo general estas pruebas pretransfusionales alteradas no van a tener un impacto importante sobre los desenlaces del paciente y la transfusión es una práctica segura en estos contextos. ¿Qué se sugiere? Y utilizar el fenotipo más parecido del paciente, al menos con los grupos ABO y RH, intentar utilizar el fenotipo más parecido. Si no se logra hacer una hemoclasificación correcta, se pueden utilizar unidades ABO o RHD negativo y proceder con la transfusión. La transfusión debe hacerse de forma pues, vigilada por un médico, estar muy atentos a hacer una vigilancia exhaustiva durante el proceso de transfusión. Y por lo general, ocurren reacciones en menos del 1% de los casos. O sea, la probabilidad de que el paciente tenga una reacción transfusional es menos del 1% de los casos. Entonces, si el paciente necesita transfusión, se puede hacer de forma segura. No hay ningún inconveniente. Otra cosa muy importante ahora es la respuesta reticulocitaria. Si el paciente tiene inadecuada respuesta reticulocitaria, pues vamos a siempre descartar que no haya ninguna condición infiltrativa en la médula ósea, que no haya algún factor cadencial, pero estos pacientes pueden tener anticuerpos contra los precursores eritroides y entonces tienen una baja respuesta reticulocitaria y estos pacientes se pueden beneficiar con litropoyetina. No se nos debe olvidar la tromboprofilaxis para todos los pacientes y esos pacientes hacen depresión de las reservas de ácido fólico, entonces podemos suplirles ácido fólico. En el contexto del paciente agudo enfermo, utilizamos, como les digo, cursos de corticosteroides, pero habrá un porcentaje de pacientes que no van a responder. Entonces, en aquellos pacientes en los cuales no hay respuesta o hay deterioro clínico rápido, podemos implementar otras opciones, como los recambios plasmáticos, la inmunosupresión temprana del rituximab. Alguna vez un reciente me dice, el doctor Juan Camilo Jaramillo, si no estoy mal, como pregunta clínica intentó responder este dilema, el uso temprano de rituximab. Y lo que se ha visto en generales es que estos pacientes tienen respuestas un poco más rápidas y tienen menor probabilidad de recaídas. Entonces es una opción que se tiene, no lo hacemos de forma rutinaria, principalmente porque muchos pacientes responden a los corticosteroides y desde el punto de vista administrativo a veces se vuelve un poco difícil formular el medicamento porque esto no tiene registro encima del país para esta condición,
es un anticuerpo monoclonal que no está exento de riesgos, entonces en el medio por lo general lo reservamos. Bueno, ya murió este. Agresiva, podemos utilizar. Y en aquellos pacientes que no tienen una enfermedad grave, una enfermedad grave, podemos utilizar, como les dije, corticosteroides a una dosis de 1 o 2 miligramos por kilo. Y si iniciamos respuesta, empezamos un desmonte progresivo de las enfermedades. Hacemos un desmonte progresivo. Eso para las enfermedades por anticuerpos calientes, ¿cierto? Para la enfermedad por aglutinina, como les dije, es una entidad desde que Beretsen empezó a hacer como los estudios de corte y clasificar esto como una condición distinta, una apatía monoclonal de significancia clínica, producto de una... Bueno, ya murió. Lo voy a poner acá. Una apatía monoclonal de significancia clínica, producto de una... La última. De una enfermedad linfoproliferativa. Pues el tratamiento de estos pacientes implica otras estrategias terapéuticas, especialmente el uso de anticuerpos monoclonales anti-CD20 para atacar esta clona, y la mayoría de los pacientes, solo el 10 o 20% pueden tener respuesta a los esteroides, de que distancia no lo utilizamos. Y la utilización del rituximab por lo general va acompañado de otra terapia, que suele ser bendamustina, pues es como dentro de los estudios las tasas de respuesta son más altas con este esquema. En el caso del paciente que está infectado, pues eso se vuelve un reto terapéutico, porque el paciente se le puede ofrecer... Ya les voy a repetir. Allí la alternativa que nos queda es la inmunoglobulina. Y tratamos de solucionar a la mayor brevedad posible el proceso infeccioso para poderle ofrecer al paciente el tratamiento inmunosupresor de forma rápida. Otra cosa que podemos hacer es el soporte con transfusiones, administrar eritropoyetina, mientras se logra dar control al foco infeccioso. Para repetir esa última parte que el doctor Braulio nos mencionaba, él nos comentaba que para el tratamiento de la enfermedad por aglutininas frías se utilizan principalmente los glucocorticoides y asociaba a ellos en los pacientes que no presentan respuesta los anticuerpos monoclonales anti-CD20 como rituximab, usualmente asociado a otra terapia, como les mencioné en la presentación, la vendamustina es la que tiene pues como mayor auge en este momento. Finalmente, en el caso en que haya una infección concomitante, el doctor Braulio nos comenta que la principal opción terapéutica que tienen en cuenta es el uso de la inmunoglobulina, y en casos ya más refractarios, pues pensar en otras terapias, aunque la idea es intentar resolver lo más rápidamente posible el proceso infeccioso para poder ofrecerle inmunosupresión más agresiva al paciente. Como conclusiones, entonces, para el caso es fundamental una búsqueda acuciosa para descartar causas secundarias. El CUMS fraccionado facilita el enfoque de estos pacientes. No olvidar las causas de falsos positivos o falsos negativos del CUMS fraccionado y del CUMS directo. Y además de eso, recordar los casos mixtos, que si bien son raros, se pueden presentar, y que los pilares del tratamiento son la terapia de soporte, los glucocorticoides, y en aquellos que no presentan respuesta, los anticuerpos anti-CD20. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Profe. No, muy bien, Tomás. Yo te felicito por el trabajo que realizaste, por toda la logística que desarrollaste también para que la reunión se pudiera realizar híbrida. Yo creo que nos fue muy bien, nos fue excelente. Yo escuché claramente al profe Braulio y aprendimos mucho de las recomendaciones y los aprendizajes que nos da, y le agradecemos mucho al profe Braulio por haber participado en la charla. No, el caso es muy bonito, yo creo que es fundamental. Ustedes saben que para los R1 que van a seguir, pues esta es la idea de las reuniones de estudio de caso, es tener un caso clínico y aprovechar y saber que cada caso clínico tiene unas metas de aprendizaje tan valiosas que probablemente, pienso yo, a veces pueden quedarse más en la memoria del residente cuando lo enlaza tanto como la viñeta clínica. Yo creo que eso es supremamente importante. Eso es lo que ustedes van a hacer durante esos 3 años, aprender de los pacientes y ir a la casa a leer ya cosas complementarias.
y profundas, que es supremamente importante para el residente de medicina interna, su nivel de formación. Entonces, este caso clínico es muy bonito. Es un paciente que tenía una anemia hemolítica autoinmune de anticuerpos calientes. Se le pidió sistemáticamente cribaglutininas a pesar de no tener enfermedad por aglutininas frías, a pesar de no tener la clínica. Y ahí surgió la primera pregunta, ¿deberíamos de hacerlo? Y la respuesta es sí. Así no haya la clínica, si el CUNS fraccionado es IgG y C3 positivo, deberíamos de pedir las cribaglutininas. Si son negativas, ya quedamos con el diagnóstico de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Y ahí se hace una batería de exámenes donde el profe Huxley nos dice una cosa muy interesante, y es porque a veces en la literatura puede haber algo de, ¿cierto, Tomás? Que encontramos un poquito de divergencia en la literatura con relación a la biopsia de médula ósea y la indicación de citometría de flujo en sangre periférica. Ahí queda la duda de si sistemáticamente se le debería pedir a todos. El profe Julio nos dice que por lo menos la biopsia de médula ósea sí hay algo más, una esplenomegalia importante, adenopatías, una sospecha muy alta de síndrome linfoproliferativa, pero probablemente con los exámenes iniciales séricos y la TAC toracoabdominal contrastada podría no estar, o sea, ser suficiente en este contexto, porque en aglutinas frías, acá ya la sospecha de neoplasia es tan alta que es indicado la citometría de flujo y demás. Y como pueden ver en nuestro paciente, le hicieron esplenectomía, pero porque sospechaban una infiltrativa, pero realmente eran puros infartos. Y uno de los aprendizajes importantes es la anemia hemolítica autoinmune por sí sola puede dar infartos esplénicos. El profe Julio y el profe Tomás lo menciona también, ¿cierto? Ahora, dos variables interesantes en el caso clínico. Un IgM contra la CAPSIE que fue, el profe Tomás no lo mencionó, pero fue débilmente reactivo, no fue tan alto, la verdad, y no podemos pedir en nuestro hospital anticuerpos heterófilos, no están disponibles, ¿cierto? Esa variable. Que se desestimó la sospecha de una mononucleosis infecciosa porque es una entidad, como mostró Tomás, que da anticuerpos, anemia hemolítica con anticuerpos calientes e infartos esplénicos, pero se desestimó porque la clínica no era compatible por el tiempo de evolución y la ausencia de una clínica de una probabilidad pretest alta. Y ese IgM positivo alto, anticardiolipinas, que reumatología hizo un análisis muy exhaustivo, no lo mencionamos, pero fue un análisis muy exhaustivo, fue a revisar muy bien el anticoagulante lúpico, demostraron que realmente el anticoagulante lúpico confirmatorio era negativo, ¿sí? Entonces, porque tenía un BRL positivo y un TPT alto, entonces, a lejos decíamos, debe ser un anticoagulante lúpico positivo, pero resulta que concluyeron que no, o sea, la prueba confirmatoria fue claramente negativa. Y teniendo en cuenta que el IgM anticardiolipina se eleva en procesos infecciosos que lo tuvo nuestro paciente, no hay elementos para considerar que el paciente ameritaría anticoagulación crónica y ameritaría considerar el diagnóstico de SAP. Probablemente el seguimiento es lo más importante y Huxley también lo mencionó muy bien. No consideraba tampoco que estuviéramos ante una anemia hemolítica con anticuerpos calientes, infartos esplénicos por un SAF. Esos son los aprendizajes del caso y ya Tomás lo dijo claramente en su marco teórico y ya como puntualizar eso porque es muy importante volver a recordar el caso porque el aprendizaje va a ser más significativo. Tomás, yo quería preguntarles en cuanto a la esplenectomía, pues bajo qué criterio tomaron esa decisión, como búsqueda diagnóstica, viendo que no había adenomegalias, o de pronto pensando pues bueno, uno no lo piensa de manera terapéutica, ¿cierto? Pero me llamó la atención en ese momento. ¿Y eso lo hicieron antes o después de la médula? Yo creo que partió mucho del hallazgo imagenológico que interpretó el radiólogo. La verdad, cuando uno ve el tag, impresiona, sí, impresiona, porque no lo trajimos, pero impresiona porque eh, eso es muy operador dependiente, pero parecía una enfermedad infiltrativa, o sea, realmente así fue como fue leído, que todo el vaso estaba lleno de un linfoma, o sea, es que uno mira el tag y esa es la sospecha, pero cuando ya se hizo retrospectivamente es más fácil, luego de ver la biopsia y ver las imágenes, realmente todas las imágenes eran compatibles con infartos esplénicos, entonces ahí definitivamente lo que vos decís es cierto, Kevin, queda la duda de si la esplenectomía está indicada, pero obviamente retrospectivamente es más sencillo. El paciente fue un reto diagnóstico institucionalmente, estaba muy enfermo,
pero sí es un aprendizaje importante, hay que indagar un poquito más, más aún cuando un procedimiento tan cruento como la esplenectomía se va a realizar. ¿Sí?